Bienvenidos a Aprendiendo con Díaz. Estoy aquí con el licenciado Oscar Amaya, que tengo el privilegio que es mi tío y también uno de mis mentores. Bienvenido. Gracias por invitarme a este espacio en el cual pues vamos a aprender juntos, pues, porque la dinámica siempre es aprender juntos, ¿sí? Siempre es interesante el sentido de compartir conocimientos. Ahí siempre hay una frase que yo utilizo que dice que en las relaciones y en todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacer relaciones ganar-ganar, ¿no? Y en el libro de los 7 hábitos hay un aspecto que es importante, que dice que cuando compartimos conocimientos, habilidades, destrezas, pues lógicamente podemos lograr más juntos, y eso pues es un honor para mí estar aquí contigo hoy. Agradezco mucho. No, definitivamente algo bien interesante es que en la unidad está la fuerza. Así es. Y dos pueden ir más largo que uno. Así es, y fíjate que hay algo que es bastante interesante, ¿no? Igualmente el señor Stephen Covey habla de que dice que 1 más 1 y le ponemos un número exponencial, ¿no? Porque esa suma es la que al final hace a las personas, hace a los equipos más productivos, más efectivos, y que cuando la gente entiende precisamente ese concepto, pues lógicamente logramos mayor efectividad y mayor productividad en cada una de las cosas que hacemos. Totalmente de acuerdo. Este podcast tiene direccionado 3 ejes: emprendimiento, liderazgo y mercadeo. ¿En qué tema le gustaría que ahondara? Tú mandas. Yo sé que se maneja muy bien en los 3. Tú mandas. Podemos hablar un ratito de cada una de las cosas te querés para que puedas llegar a los tres segmentos. Y eso es interesante. Emprendimiento, vamos a ver el emprendimiento. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que le podría dar a la gente que está emprendiendo en su día a día? Fíjate que a lo largo del tiempo que tengo de trabajar con emprendedores, yo comencé a trabajar con emprendedores en el 2010 y me certifiqué con Coparmex México en el 2011, ¿no? Que es la Cámara de Comercio de Jalisco. A partir de ahí, yo creo que todos estos años que me ha tocado trabajar con ellos, el mayor aprendizaje es que los emprendedores tienen que dar el primer paso, pero bien hecho, ¿no? Yo creo que siempre ese primer paso es importantísimo. A veces yo utilizo una frase con los emprendedores: los espero al otro lado del puente, ¿no? O sea, es ese trayecto que se da, ese paso y el orden que se debe de generar a la hora de emprender, creo que es el mayor reto de cualquier emprendedor. O sea, no comenzar emprendimientos sin un orden, porque si no empezamos a hacer emprendimientos tras emprendimientos y miramos que fracasamos, y no es que sea malo fracasar, ¿no? Te genera un aprendizaje, pero yo creo que teniendo bien claro el orden desde el inicio, le genera un emprendimiento con mayor éxito. Ok, perfecto. ¿Cuál ha sido su error más grande como emprendedor? ¿Y qué ha aprendido de él? Bueno, te cuento. Yo también fui emprendedor, renuncié a mi trabajo que tenía de forma oficial, o sea, era director académico de una universidad privada en Tegucigalpa, tenía mi salario normal y decidí renunciar para emprender mi negocio, ¿no? Y decidí renunciar en una época donde Honduras entró en conflicto, que fue en el 2009. Yo siempre cuando cuento la historia digo que a mí no me tocaron las vacas flacas, a mí me tocaron las vacas anoréxicas, ¿no? Entonces, casualmente mi error fue querer hacer muchas cosas al inicio y no concentrarme realmente en lo que tenía que hacer como para poder hacer que el emprendimiento que inicié, mi negocio que inicié, pudiera despegar mucho más rápido, ¿no? Entonces, estar en esa variedad de cosas por hacer. Lógicamente todo un emprendedor es: yo tengo que generar dinero, y generar dinero tengo que buscar qué hacer, y eso me derivó varios años en que realmente encontrara cuál es mi nicho, ¿no? ¿Cuál es mi nicho? Yo creo que ese sería mi mayor error, o sea, no el haber comenzado en un año crítico, sino tratar de comerme el mundo, como decimos usualmente, sin tener una base bien sólida hacia donde quería llegar. Sí. Es bien importante porque creo que como emprendedores tenemos ese factor común. A mí me ha pasado mucho y yo creo que algo que he estado aprendiendo en esta temporada es el poder del enfoque. Porque como emprendedor uno le ve negocio a todo. Entonces uno va a un restaurante, ya esa integridad,
Entonces, uno tiene la tendencia a armar algo, o la habilidad tal vez, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Y yo creo que es importante como emprendedores de decir, ok, vamos a trabajar en esto, nos vamos a enfocar para poder sacar esto adelante. ¿Qué otro aprendizaje nos podría decir a los que nos estamos escuchando que somos emprendedores? Fíjate que quizás una de las cosas que va ligado siempre con el enfoque es el sentido de tener bien claro qué es lo que queremos lograr. Yo, por experiencia propia, lo puedo decir, que el sentido de tener un enfoque bien claro en el nicho de mercado que quería, como tú lo decías, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer aquí, y perdemos prácticamente el enfoque, perdemos la efectividad en lo que hacemos, y al final vienen ciertas frustraciones, pues porque no miramos que las cosas despegan como debe despegar. Entonces yo creo que el ordenarse, el tener bien claro que si voy a emprender, cuáles son los pasos que voy a dar, ¿no? Yo creo que si a la hora de emprender yo hubiese tenido el conocimiento que tengo ahora sobre emprendimiento, quizás no es que no hubiese cometido los errores, ¿no? Pero los errores me ayudaron a visualizar el emprendimiento desde otra perspectiva. Pero creo que con un conocimiento adecuado los emprendimientos pueden tener el éxito más rápido, porque eso es lo que busca un emprendedor, que lograr conectar con el mercado, con el segmento lo más rápido posible. Y yo creo que ese sería el sentido de esperar, o sea, dar el primer paso y saber cómo vamos a trasladar esa información que tú tienes, cómo vas a canalizarla para que puedas tener el éxito que requiere. Porque al final lo que necesitamos es monetizar nuestras ideas, ¿ya? Entonces si no monetizamos nuestras ideas, entonces nos venimos gastando y entramos a un proceso de frustración que lo podemos evitar si tenemos un enfoque adecuado. Totalmente de acuerdo. En el emprendimiento hay un tema que se llama el Valle de la Muerte. Creo que todos los emprendedores lo hemos vivido o lo estamos viviendo. Ya. Estadísticamente dicen de que 9 de 10 no sobreviven los primeros 5 años. Yo a veces puedo decir que ni siquiera los 10. Yo he trabajado con muchos emprendedores, de hecho trabajo a nivel latinoamericano también con emprendedores, y me ha tocado con los programas que hacemos en la Cámara Internacional de Emprendedores, me ha tocado trabajar con emprendedores de toda Latinoamérica, y he visto que quizás la estadística de 9 de 10, a veces son 10 de 10. ¿Por qué? Porque comenzamos con una idea y seguramente no maduramos esa idea. Lógico, como decíamos al inicio, queremos resultados rápidos. Es como que queramos comer algo, por ejemplo, pero no queremos el proceso de cocción de los alimentos, ¿no? Perdón, entonces tenemos que madurar bien la idea y hacer esos pasos más cortos, pero más seguros, ¿no? Entonces la estadística te da, o sea, y a veces dicen que 7, a veces son 9, pero la idea es siempre tratar de visualizar qué realmente quieres hacer como emprendedor. Y hay un sentido que yo siempre le digo a los emprendedores: usted necesita dos cosas para poder tener éxito. Necesita unos buenos zapatos para que camine y observe, ¿no?, qué es lo que está pasando, y tener la decisión de hacer el emprendimiento. Porque a veces queremos los emprendimientos porque vi que Daniel tuvo éxito vendiendo agua en vasito de no sé qué, entonces yo voy a vender, porque ella anda en una camioneta, ¿no? Entonces yo quiero tener la camioneta pero no sé todo lo que viene atrás del trabajo de Daniel, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser más claros en lo que es el emprendimiento, y sobre todo de los pasos que debes seguir y esa montaña rusa que te lleva, ¿no? Yo te dije, me tocó las vacas anoréxicas y me costó prácticamente 2009, 2010 y 2011. Y al 2012 es que yo empecé a ver la luz en el sentido de qué es lo que tienes que hacer, Oscar Amaya, ¿no? Y empezar a sacar un montón de cosas que no machaban, que era más esfuerzo, y hacer cosas que realmente podrían monetizar. Entonces ese es el sentido que tenemos que ir buscando. Amo mucho lo que usted dice de que un momento de su viaje como emprendedor que se paró y dijo esto no, y no me voy a enfocar en esto. Y me llama la atención porque muchas veces los emprendedores tenemos una habilidad que siempre nos vamos a ir quietos. Claro. Somos trabajadores, somos aquí.
pero el hecho de que estemos ocupados no necesariamente nos hace productivos. Entonces, claro, es bien importante identificar. Yo recuerdo que cuando empecé con la agencia, entré súper agresivo, no tenía la estructura, no tenía procesos, no sabía cómo manejar el flujo de efectivo, y obviamente eso es un aprendizaje, totalmente de acuerdo, pero yo me di cuenta de que el hecho de que yo esté ocupado no significa que realmente sea productivo. Entonces uno tiene que estructurar la empresa de tal manera para que el tiempo que uno realmente sea productivo, porque uno puede estar ocupado y realmente no hacer ninguna diferencia. Correcto. Y fíjate que hay algo interesante en lo que acabas de decir, porque como cuando somos emprendedores pensamos que el dinero de la empresa es de uno, ¿me entiendes? Y las finanzas a nivel de emprendimiento es quizás el punto más delicado de todo emprendedor, ¿no? Porque llena la bolsa y es mío, y ¿de quién es el emprendimiento? Bueno, ¿de quién es el día? Es mío. Entonces decimos que todo eso va para el gasto personal. Y yo creo que una de las cosas, como tú decías, el orden es importante, en el sentido, ok, yo me voy a poner un salario. Una vez alguien me decía, ¿y usted cuánto se paga a la empresa? 2.000 lempiras. Y me dije, pero usted no vive con 2.000 lempiras. Lógico, si yo quiero trabajar más, entonces si hay un curso que yo te lo voy a pagar a Daniel 8.000 pesos, entonces yo mejor me quedo con esos 8.000 lempiras y los doy yo. Entonces ya no gano 2, gano 10, ¿me explico? Entonces, ese orden es el que te va dando precisamente el sentido de que tu emprendimiento va a ir despegando. Y otra de las cosas que es interesante también es que vayas reconociendo cuáles son todas tus capacidades. Y como yo siempre digo, o sea, ¿dónde sos mejor? O sea, podés hacer muchas cosas, pero ¿dónde sos mejor? Porque cuando descubres dónde sos mejor y dónde está realmente tu potencial, empiezas a monetizar de una forma pues mucho más increíble. Totalmente de acuerdo. Es bien interesante, realmente, que como emprendedores se ha hablado de muchas áreas, como el enfoque, como el orden, como organizarse. Y bueno, de hecho esta Semana Santa eso fue lo que hice: estructurar, estandarizar, poner sistemas de contabilidad, un CRM, porque ¿qué he identificado? El orden trae bendición. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ahorita tal vez no tenga aquel montón de clientes, es un emprendimiento, tengo mis clientes, pero vamos ahí. Pero cuando llegan, si no hay estructura, causa caos. Mi mejor amigo, Andrés Aparicio, graduado de Chile, él me comentaba de un tema que se llama el caorden, que es la mitad del caos, la mitad del orden. Y es en ese momento donde empieza la creatividad, el crecimiento. Él me decía, el crecer duele. Y para que haya crecimiento, no puede haber crecimiento en un orden completo. Correcto. Y tampoco puede haber crecimiento en un caos completo. Correcto. Entonces, el caorden es ese en medio, donde te da la flexibilidad de, en medio del caos, traer orden. Y yo creo que es bien importante como emprendedores ver la manera de institucionalizar nuestros emprendimientos, profesionalizar nuestros emprendimientos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer la diferencia entre quedarnos como emprendedor el resto de la vida y pegar ese salto que todos queremos de ser esos empresarios. Entonces es bien importante. Fíjate que hay un tema que yo desarrollé hace unos años atrás, y es el sentido de que yo el emprendimiento lo veo como un surfista, ¿no? De hecho, alguna charla sobre el emprendedor surfista, ¿no? Y una vez me preguntaban, ¿pero qué es el emprendedor surfista, no? Y si miramos el concepto de lo que es el surfista entra al mar, que ese sería ese mar de oportunidades que podemos tener los emprendedores, ¿no? Tiene ese mar de oportunidades, hay muchas oportunidades, pero que el surfista, cuando es profesional, no se monta en cualquier ola, fíjate. Entonces, si como emprendedores queremos tener realmente el éxito que deseamos, tengo que ser paciente como no es paciente el surfista, que pasa una ola y se ve, si él en todo su conocimiento, en todo lo que él siente, determina que no es la ola que lo va a llevar al éxito, no se monta, ahí se queda, pues. Y habrán otros que se van a montar y fracasan, ¿no? Porque esa paciencia que necesitamos para poder lograr el éxito que quieres como emprendedor, tienes que aplicarlo con la teoría del surfista. Entonces, yo los invito a que puedan ver qué hace un surfista, porque esa es la paciencia que tiene, es esencial en el emprendimiento.
porque a veces nos desgastamos, lógicamente, hay cuentas que pagar y entonces yo ando buscando una oportunidad de esto, oportunidad de lo otro, por ahí generar dinero. Y a veces eso que haces para generar dinero te desenfoca completamente de aquello que pueda ser importante. Entonces, la paciencia, yo creo que en el emprendimiento debe ser una de las cualidades que todo emprendedor debe desarrollar, y ser paciente, a montarse en la ola que debe montarse. Si no, nuestro emprendimiento va a ser una montaña rusa, pero de esas montañas rusas que te ponen del pelo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería interesante, que se pueda hacer énfasis, ¿no?, en la paciencia del emprendedor. Ahorita que me estaba comentando el ejemplo de las olas, que un surfista no se monta en todas las olas. Una característica que yo tengo es que tengo varios mentores. Y ahorita que estaba hablando con un mentor sobre la diferencia, el pastor Oscar Paz, sobre la inteligencia y la sabiduría. Inteligencia es definir todas las opciones que tengo. Sabiduría es saber con cuál me voy a ir. Entonces, mientras usted me estaba hablando de las olas, pude ver ese concepto tan claro, porque no todas las olas son para mí. Correcto. Y también un tema que creo que como emprendedor tenemos que entender, que Dios tiene algo para nosotros especializados, y que solo porque el otro se metió en esa ola y le fue bien, no necesariamente va a ser que yo no agarre una ola, sino que cada quien, Dios da cada quien, ¿verdad? Pero fíjate que ese es algo que es interesante, porque tú lo has explicado bien. Dios nos da los talentos, nos da las habilidades, nos da las destrezas, y dependerá de nosotros cómo queremos utilizar ese talento, esa habilidad, esa destreza, ¿no? Pero en medio de todo ese proceso, a veces los emprendedores con los que me ha tocado trabajar me dicen: Lick, pero es que yo tengo miedo a fracasar. Entonces yo digo, pues no se mete a emprender, ¿no? O sea, el emprender y el ser un emprendedor para después llegar a ser un empresario, usted tiene que fracasar. O sea, solo que el que no fracasa no logra el éxito. Yo tengo una frase que digo: el miedo te paraliza, pues abrázalo y lánzate con él al siguiente desafío, ¿no? Porque es muy cierto, ¿no? Y ahí que se pongan a pensar lo que nos están viendo y escuchando ahora. Si no sabe nadar, ¿por qué no sabe nadar? Se metió al agua, se escapó de hogar, no le gustó, y después va al río, al mar, a la piscina y con una pailita, ¿no? Porque no, le da miedo el agua, ¿no? No aprende a andar en bicicleta, ¿por qué? Porque llegó, se pegó un buen macanazo, un buen raspón, no le gustó, no aprendió a andar en bicicleta. Entonces, cocinar, o sea, se le quemó el agua y ya no cocinó. Entonces, ese fracaso te lleva a un aprendizaje. Y va a depender si tomas ese fracaso como un fracaso y que no te hace seguir, o lo conviertes en un reto para poder seguir, y vas mejorando como persona, vas mejorando como profesional, vas mejorando tu emprendimiento, vas mejorando las relaciones, y eso te lleva de la mano precisamente a que logres el éxito como emprendedor que quieres ser. Yo creo que es bien importante eso. Yo me recuerdo cuando perdí mi primer cliente, yo estaba deshecho. Y como emprendedores creo que a nadie le gusta ese sentimiento. Y yo me recuerdo de que yo estaba ahí cabizbajo, y hablé con un gran amigo que yo lo aprecio mucho, pero él es ejecutivo. No, ¿cómo es posible? Tenés 3 meses, ya debería estar facturando mínimo tanto. Y aquella presión, yo ya sentía de que no, pues ya no valía. Y después hablé con un empresario de recorrido. ¿No? Bienvenido, no va a ser ni el primero ni el último. Ahora, te sentás, me decís todas las cosas que hiciste mal. Y cómo eso no se va a volver a repetir. Porque fallar se puede, fallar en lo mismo no. Qué perlita de sabiduría, me digo. Claro. Me senté con mi socia, la Chelita, ok, este cliente, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Cómo vamos a poner? Ok, bueno, hay que mandar un brief, hay que mandar un mood board, hay que hacer esto. Entonces, ya todos nuestros errores sirven de escalón. Ok, ¿qué aprendimos? ¿Cómo no lo vamos a repetir? Y eso es sumamente importante, porque esa es la diferencia entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Es correcto. De decir, así soy yo y ni modo. O decir, ok, fallé, pero esto algo me va a enseñar. Yo a todo ese aprendizaje, yo siempre le digo que
como emprendedores, como vendedores, a veces en las clínicas que doy de servicio al cliente, de venta, siempre digo que hay una frase que yo utilizo mucho que es hacer la autopsia del trabajo que uno hace, pues. Entonces, a veces me dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser una autopsia? ¿Qué hace un médico forense? Determina las causas y los motivos de la muerte de alguien, ¿no? Entonces, yo estoy en venta, no estoy haciendo ventas, entonces determino las causas y los motivos, hago la autopsia de venta, hago la autopsia del servicio al cliente, hago la autopsia de mi emprendimiento, ¿por qué no estoy teniendo el éxito que estoy teniendo? Entonces yo veo las causas por las cuales no estoy teniendo el rendimiento que quiero. Y yo creo que ser autocrítico con uno es importantísimo, ¿no? Porque a veces nos creemos los mejores, a veces decimos que mi emprendimiento es mejor que el otro, que yo soy mejor que el otro. Y a veces no es tanto, fíjate, el sentido de ser mejor o no, es el sentido de cómo vas a ofrecer y dónde están tus errores, porque a veces los errores vienen desde la forma en la que presento una propuesta, la forma en la que defiendo una propuesta, la manera en la que tú te vendes, ¿no? Que es importante también. Entonces yo creo que el hacer la autopsia en cada uno de nuestros procesos es importantísimo porque, como tú bien lo dices, determinamos las causas. Claro. Y ahí pues causa, efecto, el Chicago, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el efecto que estoy teniendo? Entonces cuando yo determino eso y tengo claro el panorama, mucho mejor nos puede ir. Algo que a mí me ha ayudado de eso y viene mucho con lo que usted dice de la autopsia es controlar lo controlable. Porque como emprendedores podemos caer víctimas de nuestra mentalidad. De decir, no, es que no vendo por el gobierno, o no vendo porque las ventas están malas, porque no hay dólares. Pero hay una frase que dice, mientras otros lloran, otros venden. Entonces, hay cosas que sí, no podemos controlar el gobierno, no podemos controlar la economía, no podemos controlar, pero que sí está dentro de mi control. Y si nosotros controlamos lo controlable, hay un término en el mundo empresarial que se llama VUCA. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Por ahí va, si no se lo voy a poner allá. Vivimos en un mundo constantemente, COVID fue un ejemplo, pero toda crisis nos ayuda a evolucionar. Antes, tener una clase virtual no era habitada, las clases eran presenciales. Vino COVID, hay carreras completas. Me lo dices a mí, que ese es mi trabajo. De acuerdo. Trabajos enteros se dieron cuenta que podían ser funcionales trabajando remoto por todos lados. Yo, en mi caso, trabajé un tiempo con una agencia de San Francisco desde acá, totalmente remoto. Y tenía un compañero en China, otro en Taiwán, otro en México, otro en España, con un horario totalmente distinto. Mi jefa, por si ves esto, vivía en Rusia, o sea, era totalmente distinto, con diferentes horarios, pero funcionaba bien. Tenía muchos procesos, mucho orden, muchos sistemas, pero funcionaba. Entonces, ese tipo de situaciones nos ayudan a elevar y nos damos cuenta de que alguien pudo haber quebrado en la pandemia, pero otros se levantaron en la pandemia. Fíjate que la pandemia vino a dejarnos un aprendizaje enorme. En el 2020 nuestro entorno a nivel de pensamiento, de forma de trabajar, el entorno empresarial cambió enormemente y nos dimos cuenta en el 2020 que éramos analfabetas digitales. Fíjate, o sea, el 2020 vino a cambiar toda una estructura. De hecho, mi trabajo pues es procesos de formación, como bien lo sabes, asesorías, y no hay contacto con las personas, ¿no? Entonces el aprendizaje te lleva también, hay una área en la cual no habíamos puesto atención, ¿no? Pero también es algo interesante, que tienes que saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus oportunidades de mejora, ¿no? Hubieron infinidad de cosas que se hicieron a nivel de procesos de formación en línea, unos muy buenos, otros nada que ver con los procesos como tales, ¿no? Pero está el sentido de cuál va a ser tu responsabilidad como emprendedor ante esas circunstancias específicas, ¿no? Y el cambio se vino a dar para bien, lo quiero decir para bien, porque hubo una apertura del conocimiento de una forma que antes no se daba, ¿no? Y eso sí es lo rescatable de esa parte, ¿no? La apertura,
el contexto de la gente participando, la construcción de equipos remotos, por ejemplo, que quizás antes era así como que cómo trabajar así de casa, ¿no? Pero eso no va, y ahora es muy normal. De hecho salieron en infinidad de emprendimientos a nivel remotos. Y hay algo que es interesante en el proceso del aprendizaje que tuvimos con el COVID 2020, y es el sentido que miramos la importancia de lo que es la digitalización. O sea, para las empresas y no digamos para los emprendedores, ¿no? De hecho, como yo no había acceso con la gente, yo hice mi emprendimiento gastronómico del 2020 y empecé a dar clases a nivel de gastronomía en las redes sociales, y ahí nació mi emprendimiento a través de las redes sociales. Entonces yo creo que es algo interesante que debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo va, amor? 25. Parémosle y volvamos a hacer para no andar estresado. Ok. ¿Qué pasó? Es que esa memoria solo agarra 30 minutos. 30. Ya. Realmente pues, es bien interesante como emprendedores poder adaptarnos y hacer esa diferencia, ¿verdad? Marketing. Vamos a acomodar. Vamos pues. Hablemos de marketing para emprendedores. Marketing para emprendedores, listo. Ahí yo fui el que me quedé sin palabras. No, vamos a ver, fíjate. Es un tema bastante interesante, fíjate que poco se desarrolla en el sentido de los emprendedores, sobre todo porque los emprendedores lo que piensan es hacer dinero. Me explico, es el enfoque dinero, dinero, y no es que sea malo, ojo, pero vas a hacer dinero si estás ordenado, ¿no? Y hay un concepto de que en los emprendedores tienen como media, creo yo, y en el sentido que se preocupan o por el producto o por el servicio. Entonces cuando miramos a los emprendedores, yo le digo, hey, un momentito, o sea, no solamente tiene un producto, usted no solamente tiene un servicio, está en una de las 6P, de las 7P de la comercialización. Usted lo está enfocado en uno de los elementos que va a necesitar para hacer una estructura de marketing. ¿Y por qué tengo que hacer marketing? Fíjate, ¿ok? Sí, digo, porque es la esencia precisamente para que su negocio pueda crecer. Entonces, cuando el emprendedor piensa en marketing, piensa, ay, es que no tengo para pagar, mire, no tengo, no sé cuánto me van a cobrar. Y al final miramos que el marketing para emprendedores es una herramienta esencial, y quizás la herramienta más esencial para hacer despegar sus emprendimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo en el cual si no te das a conocer a través de las diferentes plataformas de marketing, pues no vas a tener el éxito que quieres. O sea, y no es que voy a utilizar mis redes sociales y yo voy a hacer aquí, que yo voy a estar aquí y que yo lo voy a manejar. No, mire, dele su estrategia de marketing, déselo a alguien que realmente sepa hacerlo, ¿no? Porque usted se va a volver bien visceral o bien emocional y va a responder de forma no adecuada en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es uno de los aspectos que los emprendedores deben de tomar en cuenta. Hacer una estrategia de marketing para emprendedores es quizás el primer paso. Cuando hacen su modelo de negocios, perfecto, pasan al plan de negocios, y el plan de negocios tiene que ir una estrategia de marketing. Si no la tiene, que busque un experto para que le ayude en esa parte. Es bien importante porque la gente no te puede comprar si no te conoce. Claro. Entonces, para conocer, antes era bien difícil entender el mercadeo. Las grandes empresas que hacían la televisión, la radio, hoy con las redes sociales y la digitalización, uno puede tener acceso a todo el mundo totalmente gratis. Yo he visto emprendedores, tal vez con un iPhone 7, que lucha y trabajó por ese iPhone 7, haciendo mejor contenido. Hay gente que tiene dron, que tiene cámara, porque al final el mercadeo siento que es, lleva las 7 P's o las 4 P's, pero también es contar historias de quién está detrás de ese emprendimiento. Y al final del día, uno puede tener el mejor servicio, el mejor producto, pero si no sabe conectar con su cliente ideal, no va a tener ventas.
Fíjate que es algo interesante porque o sea, no, la estrategia va ligado a qué es lo que yo quiero, o sea, el emprendedor tiene que pensar qué es lo que yo quiero que conozcan de mi emprendimiento, ¿ya? Y hay una frase que tú has dicho que es importantísimo hoy en día, sobre todo en los procesos que ha cambiado el marketing, y es ser contadores de cuentos, como yo le digo, ¿no? O sea, pero no me cuente cuentos, así como decimos, es que vamos a los cuentos, no. El cuento va ligado a contar una historia, ¿no? Porque cuando sepas y determinas contar una buena historia, entonces hay una conexión. O sea, hoy en día somos más como mercado o como segmento de mercado, y me voy a incluir dentro del proceso, somos más asiduos a los emprendimientos, a las personas que nos cuentan una historia y que nos provocan elementos emocionales. Y cuando me provoca un elemento emocional, ¿okay? Entonces hay una conexión, y tú hablabas de conexión, y esa conexión es importante. Si no, nos quedamos a nivel de lo que era el marketing hasta 1995, 96, que era hago la producción de un producto, un servicio y lo tiro al mercado. Y ese es el concepto antiguo del marketing. O sea, ahora es qué es lo que ocupa el segmento de mercado. Y en función de descubrir las necesidades, las apetencias, las características de mi mercado, ¿no? Por eso hay que hacer ese viaje del consumidor. Entonces hago ese análisis, hago ese estudio y voy a producir productos, bienes y servicios que realmente necesita este segmento de mercado. Y lógicamente la conexión es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque estoy lanzando el mercado productos o servicios que realmente necesita el consumidor. Entonces, una buena estrategia de marketing me va a hacer que todo eso, lo que el mercado necesita y lo que tú has descubierto que necesitas y has fabricado un producto, puedan conectarse. Y hablamos de conexiones. Bien importante. Yo vi eso en la universidad, los 3 elementos de la persuasión: etos, patos, logos. Y a la hora de contar una historia, uno tiene que enfocarse en esas 3 cosas. Uno, la credibilidad de la persona que cuenta la historia. 2, la lógica detrás de la historia. Y 3, qué tanto puedo tocar las emociones de las personas mientras yo cuento esa historia. Si yo a la hora de vender logro conectar esas 3 cosas, va a ser mucho más factible. Si usted me pregunta cuál es su color favorito y usted me dice el verde, qué bien. Pero si yo le digo cuál es su color favorito y usted me dice, fíjate que cuando estaba chiquito y mi papá venía de viaje, él siempre me llevaba a la playa, y mientras estábamos en la playa siempre podía ver el atardecer, y en esos atardeceres tuve las pláticas más lindas. Estoy hablando de un atardecer anaranjado, amarillo, y por eso el anaranjado es mi color favorito, porque en medio de ese atardecer mi papá me dio los mejores consejos. ¿Qué color me va a pagar? ¿El verde o el anaranjado? ¿Cuál te vas a recordar? Sí, fíjate que es interesante, por lo que te decía anteriormente, el sentido de cómo llevamos las emociones, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando el concepto del marketing, tienes que saber, yo a veces le llamo palabras catalizadoras o frases catalizadoras. ¿Cuáles son esas frases que te conectan con las emociones? Entonces, ahí hablamos del marketing de emociones, por ejemplo, ¿no? Que va totalmente diferente a la técnica meramente de marketing, ¿no? Cómo el marketing trabaja, analiza el sentido de lo que somos como consumidores, y voy a generar imágenes, frases, sonidos que te apeguen a las emociones. O sea, es como cuando tú vas al supermercado, por ejemplo, ¿no? Al supermercado nunca vayas con hambre. Yo le digo, si usted va a ir al supermercado, primero coma. O sea, coma, porque si va con hambre va a gastar más de lo que va a gastar, ¿no? 1 y 2, el tipo de entorno que te llevan en el supermercado. La música no es una música tranquila, es una música rápida para que te muevas más, compres más, a diferencia cuando vas a un restaurante, por ejemplo, de categoría alta, ¿no? La música es suave, es un bossa nova, es música clásica. Ellos necesitan que estés más tiempo ahí, porque cada refresco que te tomas son 120, 130 lempiras, me explico. Entonces vas a gastar más. Entonces el apegar a las emociones es importante. Entonces, como emprendedores tienen que saber cuál es su mercado y qué tipo de emociones puedo provocar a través de una imagen, a través de un sonido, a través de un color, y que me despierta esa parte emocional
que hay otro elemento que podemos aplicar, el marketing de emociones, el contexto del neuromarketing, o sea, cuáles son esos códigos reptilianos que cada uno de los segmentos de mercado tiene para poder conectarlos con eso y que lógicamente pueda tener una decisión de compra. ¿Algo más que les gustaría agregar del mercadeo antes de pasar al liderazgo? Fíjate que yo creo que siempre es importantísimo el sentido, y se lo recomiendo a los emprendedores, no lanzarse al mercado sin un plan de marketing. Yo creo, hablamos, plan de comercialización tiene que estar claro, producto, precio, plaza, promoción, que es lo que usualmente se conoce, pero ahí después vienen las personas, ¿ya? O sea, usted va a tener un emprendimiento, tiene que tener personas que sean capaces y expertas en lo que van a hacer, las personas. Tenemos lo que tú hablabas ahora que estuviste haciendo en Semana Santa, definición de los procesos, ¿no? Que sería la sexta P, todos los procesos que lleva precisamente mi negocio, porque eso es claro, y por último todas las pruebas físicas. Y cuando hablamos de las pruebas físicas hablamos, pues lógicamente no solamente del contexto del uniforme, que ahora miro que anda con una camiseta ahí con el logo, vieran cuánto luché por decirle a este muchacho la parte de la identificación, hablo de la señalización, de las tarjetas, de la página, de los uniformes. Hablo de todo el contexto que sea una prueba física que identifique, y yo creo que ordenando eso pues le da, valga la redundancia, el orden a la empresa y lógicamente está generando una percepción diferente en el mercado. Totalmente de acuerdo. La gente como te ve te trata. Así es. Y es importante, uno gasta un montón de dinero andando marcas y toda, y al final quien hace rico es a los dueños de esas marcas. ¿Por qué no mejor uno invierte en su uniforme y se hace embajador de su propio proyecto, ¿verdad? Así es. Por eso siempre que vengo aquí siempre me vas a ver con mis camisetas y mi logo. No, está bien, está bien. Algo bien importante en el emprendimiento, liderazgo. ¿Qué consejos nos podría dar como emprendedores? ¿Cómo podemos llevar nuestro liderazgo a otro nivel? Porque al final liderazgo es influencia. ¿Cómo podemos influenciar a nuestro equipo? ¿Cómo podemos influenciar a nuestros clientes? ¿Cómo podemos influenciar a nuestros proveedores para llevar a nuestro liderazgo a otro nivel y que sea funcional lo que queremos que sea? Fíjate que cuando hablamos de liderazgo, hijo, yo siempre digo que hablar de liderazgo es un tema que es bien complejo, porque al final todos podemos ser líderes, ¿no? Y va a depender muchísimo del nivel de influencia que tú quieras tener a los demás, pero ese nivel de influencia va marcado por algo, y es el sentido de qué estás dispuesto a hacer y cambiar en tu vida. Parte del liderazgo a veces está en el sentido de que primero tienes que liderarte tú mismo, o sea, y eso requiere muchos cambios a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo, yo siempre invito a las personas a que se vayan hacia adentro, ¿no? Primero es un elemento introspectivo, al conocerse usted, ¿okay? Porque cuando te conoces, entonces empiezas a determinar cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas, cuáles son tus oportunidades de mejora. Y eso es importante, porque hay una de las primeras prácticas de liderazgo, y es conocerte a ti mismo. O sea, el sentido de nadie puede dar lo que no tiene. Entonces no vas a poder liderar si no eres capaz de liderarte tú mismo, ¿no? Entonces yo creo que en el emprendimiento, si tú quieres llevar un emprendimiento y quieres liderar los procesos, si quieres liderar a tus colaboradores, quieres que tu mercado te vea como un líder, tienes que empezar por ti mismo. Y a partir de ahí, entonces vas a hacer todo un camino en el cual la gente va a ver qué es lo que estás haciendo, pero lo va a ver desde una perspectiva totalmente diferente. En el sentido es, yo quiero ser como Daniel. O sea, no porque yo te diga, me vayas a decir, bueno, tú tienes que ser como yo soy, sino porque tu ejemplo, o sea, me estás dando más. Y fíjate que hay algo que es interesante. Dice, dentro de las prácticas de liderazgo, dice, tenemos que tener una visión compartida. El sentido de ser líder y tener una visión compartida es realmente creer hacia dónde vas, ¿no? Pero para creerte hacia dónde vas, tienes que ser capaz de poder transmitir esa seguridad y poder trazar ese camino para que los demás puedan ver precisamente que el camino que estás llevando es el mejor camino que pueden seguir. O sea, no es porque tú me lo vas a pedir, ¿no?
sino porque estoy viendo de que tu forma de ser, tu forma de trabajar me está llevando a creer realmente que es el camino correcto. Y esa es la mejor influencia que podemos hacer a nivel de liderazgo. Es bien importante porque al final la gente no va a hacer lo que tú dices, Karen, va a modelar lo que tú haces. Claro. Es bien importante como líder de no pedir algo que nosotros mismos no estamos haciendo. Es claro, porque el liderazgo está marcado por tu capacidad de influenciar. Para que haya liderazgo tiene que haber una persona que sea capaz de liderar y tiene que haber una o más que quiera ser liderados por esta persona. Entonces fíjate esos dos elementos, ¿no? Y ahí va ligado el sentido del trabajo que haces a nivel personal y profesional para poder llevar ese liderazgo a otro nivel. Hablamos de liderazgo basado en principios, ¿no? El sentido de cuáles son mis principios, cuáles son mis valores para poder hacer el concepto de lo que voy a hacer. Y hay a veces que me han dicho algunos emprendedores, mira, Link, es que yo recuerdo a cómo es el saco de la pedrada. No, o sea, no puede ser así. Porque si vos querés que yo te mire como una empresa líder, tienes que saber que yo puedo conocer a Daniel y puede ser que Roberto tenga el emprendimiento y a ti te venda 10 y a mí me venda 20 o viceversa, ¿no? ¿Y cuánto te vendió esa camisa? Me la vendió 10, me la vendió 20 Y la cara de tonto. Es correcto, sí. Entonces fíjate, el liderazgo basado en principios está ligado a aquellas estructuras de conocimiento humano en la cual precisamente te da toda la base para ser una mejor persona. O sea, un mejor profesional, un mejor emprendimiento, un mejor emprendedor, un mejor empresario. Y que a partir de demostrar precisamente esas características vas ligado al trabajo que vas a hacer posteriormente. Qué interesante, realmente de que a mí me gusta, hay una frase que uno de los mentores espirituales me dice: tus principios te van a cuidar de ti cuando tú no quieres cuidar de ti mismo. Y es decir, somos seres emocionales. Pero si yo tengo mis principios claros, aunque no lo quiera hacer, lo voy a hacer, porque me estoy dejando llevar por mis principios, no por mis emociones. Yo creo que como emprendedor es bien importante saber qué son tus no negociables, porque al final, yo eso lo hablo, yo estoy en este juego para largo rato, es decir, estoy jugando una maratón, no una carrera de 100 metros. Entonces, cuando uno está jugando una maratón y este proyecto, como un bebé, que hay que darle leche, hay que darle mantenimiento, la vacuna, es muy demandante, darle tiempo, desvelo, demandante. Pero ese bebé en algún momento va a ser adolescente, va a poder caminar solo, y en un momento va a ser un adulto y en vez de demandante va a ser ofertante, y así tengo claro. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es definir cuáles son mis no negociables, porque cuando tenés claro tus no negociables, la toma de decisión se vuelve más sencilla. Es decir, ¿esto es ético? ¿Sí o no? No. Entonces, no. ¿Pero va a ganar plata? No es ético. Y eso me protege a mí para más adelante no tener problemas. Y eso es bien importante como emprendedores, de saber cuáles son tus no negociables y saber que a veces hay que perder para ganar. Ya, el principio, fíjate que uno de los principios de liderazgo precisamente es el sentido de que estás dispuesto a ceder tú, ya, para lograr aquellos elementos que quieras lograr a nivel de emprendedor, a nivel de empresario. Y cuando digo que estás dispuesto a ceder, es el sentido de que al final no somos todopoderosos, ¿no? El sentido de que somos personas y que el liderazgo se basa en tu capacidad de poder influenciar a otros para que otros también puedan ser líderes. Porque si no entra un concepto ahí que muchas veces se tiene, que a veces las personas piensan que son líderes, pero lo que tienen es el síndrome de Cronos, ¿no? El sentido de que buscan personas que tengan menor competencia que ellos, porque tienen miedo de que puedan perder la chamba o que le puedan quitar el emprendimiento. Es que no le cuento las ideas a la gente porque me puede robar la idea. Bueno, porque se la robe, ¿cuál es el problema? Si usted tiene la idea y usted es un emprendedor, puede sacar 20.000 cosas más. Aquellas personas que no les gusta el desarrollo de sus equipos, por ejemplo, entonces se convierte no en un mal líder, sino en una persona con ese síndrome de Cronos. El tío griego que
que lógicamente desterró y mató a toda su descendencia para que no le quitaran el poder. Entonces yo creo que cuando hablamos de liderazgo tenemos que tener bien claro algunos principios. Una visión compartida, el desarrollo de un camino adecuado, ¿no? El estar dispuestos al sentido de qué es lo que puedo yo ceder, y hay un elemento adicional, el motivar, el alentar con el corazón, es decir, el sentido de la motivación. Hay un libro que se llama, que se lo recomiendo, se llama El arte de soplar brasas, ¿no? Que es un libro sobre motivación de los equipos, y es lo que hace un líder, ¿no? Es como cuando estamos asando la carnita asada, ¿no? Vamos a hacer la carnita asada y encendemos la brasa, ¿no? Todas las brasas no se encienden de una sola vez, y uno de los errores que se comete usualmente dentro de los emprendimientos, equipos de trabajo y todo lo demás, es que yo quiero tener a los equipos 100% motivados. Y cuando tienes a todo el equipo 100% motivados y ese equipo se te viene abajo, adiós ventas, papá. ¿Ya? Adiós ventas, porque se te cayó todo el equipo. Entonces, en ese libro, El arte de soplar brasas, dice que la motivación en los equipos de trabajo va ligado a que tú como líder tienes que saber que tienes que tener diferentes miembros motivados en diferentes niveles. Unos al 100, otros al 95, otros al 90, otros al 85, otros al 80, porque el de 100 se te cae, entonces te mantiene el de 95. Es como cuando estamos soplando la brasita de la carnecita, de la carne asada, digo. Soplamos y hay unas brasas que están, pero que están hirviendo, ¿no? Y hay otras que, por más que le des, no encienden, ¿no? Pero cuando estas van perdiendo su temperatura, vienen otras que van surgiendo. ¿Para qué? Para mantener la temperatura del anafre. En los equipos es exactamente igual, y tú como líder tienes que buscar eso precisamente. ¿Cómo mantener la temperatura de equipo, ¿no? Unos al 100, se te cae el de 100, no pierdes. Eso, yo creo que tú has visto siempre el video sobre el vuelo del ganso, ¿no? Que vuelan en B, pero ¿por qué vuelan en B? El primero va haciendo todo el esfuerzo. Cuando ese ganso se cansa, ese ganso automáticamente va hacia atrás. Pero va hacia atrás por una simple y sencilla razón. Como uno ya está súper agotado, ese ganso sigue en la manada, pero sigue volando a través del esfuerzo de todos los demás. Es pura aerodinámica, ¿no? Vuela pura aerodinámica. Con todo el empuje que dan sus demás compañeros, él sigue en la manada. Y ese es el contexto de la motivación. Entonces, como líder tienes que llevar precisamente ese concepto a tu equipo. ¿Para qué? Para que puedas tener éxito. Si lo quieres tener, si quieres lograr un emprendimiento más exitoso, tienes que saber cuáles son esos diferentes grados de motivación, y tienes que empezar a determinar también los roles de equipo, ¿no? Que no todos tienen que tener la misma. Hay roles sociables, hay roles mentales, hay roles precisamente de sociabilización, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar que Daniel es bueno para una cosa y déjelo ahí. No le pida más, porque él es bueno para una cosa. Y cometemos el error como líderes que queremos que todos sean iguales. Entonces es una de las cosas que tendríamos que motivar, que cambiar. Es muy poderoso lo que usted dice, porque sí es bien importante. Estaba hablando con un amigo y me dijo, el problema es que el emprendimiento es tan fuerte como tu eslabón más débil. Y por alguna razón, realmente mucha gente me busca para hablar y me pide consejo, y a veces hemos hablado de que hay personas que no están motivadas y más bien están afectándolo. Mi pregunta siempre es la siguiente: esa persona está afectando al grupo por falta de conocimiento o por falta de actitud. Si es por capacitación o conocimiento, se puede trabajar. Si es por actitud, entonces tenés que hablar contigo, ser sincero, porque muchas veces como emprendedor no nos gusta el conflicto, no nos gusta decir las cosas, hablarlo, pero empezar un proceso de medición, que podamos medir si ha mejorado o ha bajado. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que cada persona merece oportunidades, pero también sé de que una persona con un corazón contaminado te puede enfermar el corazón del equipo. Sí, fíjate que yo creo que ahí va mucho también el concepto de liderazgo que quieras tener.